Está Virginia Falcón aquí en el estudio Henry Chilo Sola de FM de la Calle. Buenas tardes, gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Hola Astor, gracias por esta invitación. Muchas gracias. Gracias a vos. Estamos hablando de una actriz, docente. ¿Qué más? Docente, estudiante de dirección escénica en este momento en la Universidad del Centro en Tandil. Ajá. Y con el arte, con trabajadora del arte hoy más que nunca. La docencia empieza a ser ya casi una consecuencia, pero en eso estoy. ¿Cómo te acercaste al arte? Bueno, siempre cuento que muy de piba, o sea, el acercamiento al arte fue por un hecho mágico, tiene que ver con haber sido testigo de políticas culturales. Yo soy de Punta Alta, Sí. y había muchos festivales por el Día de la Niñez y demás, muy piba. Y voy a ver teatro para el Día de la Infancia. Sí. Y baja la bestia a saludar a los pibes. No baja la princesa, baja la bestia. Y cuando baja, me da la mano a mí. Sí. Y cuando veo esa mano, era una mano humana, no era una mano de una bestia. Y ahí dije, ¿qué es esto? Yo quiero, ¿cómo puede ser que un humano pueda transformarse y hacerme creer? Y ahí empecé con aproximarme con talleres de teatro. Luego ese coraje de entrar a la universidad y de alguna forma meterme en el campo de las letras, entré a la licenciatura en letras. Y después de eso, y en el transcurso de eso, acercarme al mundo de las máscaras, que para mí es el modo en el que yo pude ingresar al arte escénico, porque es una forma de teatro que está íntimamente relacionada con la música, con la plástica. O sea, empezás a trabajar con otras lenguas, que eso hace que sea más arte escénico, arte transversal, y no, digamos, teatro de texto o el texto como único organizador de la escena. Y ahí estamos, en ese tiempo, y desde aquella época, vamos a datarlo, 2001, Sí. empecé, me acuerdo, 2001, empecé el taller de teatro. Sí, ¿qué edad tenías? Y ahí tenía 13 años. Y acá estamos, en ese momento. En ese momento para mí era como, una actividad que yo siento que el teatro o que el arte para mí es como mi respiración, ¿viste? O sea, es configurativo. Y donde más soy Virginia, empieza a pasar que es donde más me encuentro Virginia que en otros lados, o que en otras cosas, o en otras manifestaciones. Y entendiendo que el arte no es solamente un lenguaje digamos, a desarrollar, sino también es una práctica política, es una práctica de militancia, ideológica, configurativa, psicológica. O sea, es una forma de pararse el mundo, ¿no? No necesariamente tiene que ver con componer, que es una de las vertientes. Entonces, desde que estoy en línea con el arte, empiezo a descubrirme que también me gusta la filosofía, que también me gusta pensar la historia, y no me puedo definir del todo en una única materia así profesional, porque me gusta escribir, como me gusta estar con los pibes, como dando teatro para infancia, como me gusta estar en movimientos políticos y partidarios, como me gusta la gestión cultural. Se empieza a abrir, se abre todas las tareas y empiezan a hacer tareas dentro de un modo de ser. Así que ahí estamos. Claro, porque el pedido desagradable de definición que siempre hacemos los periodistas sí, es, pero está bueno también. Puede ayudar a pensar, sí, pero también se parece a la práctica del cirujano, ¿no? Diseccionar. Claro. Que es la cuestión analítica, para decirlo así, grande y torpemente, que tenemos en Occidente, de tener que medir todo y tener que analizar todo, cuando lo que uno hace es lo que lo termina definiendo, pero por la propia práctica, no necesariamente por la explicación. Así que vamos a hablar de las prácticas, porque dijiste muchas cosas: literatura, filosofía, que también son nombrecitos para, de alguna forma, que intentar responderse a algunas preguntas que aparecen ahí, existenciales. A mí me pasa con las disciplinas o cómo la academia ha de alguna forma encorsetado los saberes,
porque claramente cuando veo, ¿no es cierto?, por lo menos pienso en acompañar talleres de alfabetización, que es donde una de mis ramas, siempre digo, bueno, hay saberes académicos, pero hay saberes con los que venimos, con los que somos, con los que andamos. Y yo quizás a veces me he considerado más escritora por fuera del campo académico que cuando entré a la universidad, ¿no? Sí. Es como, bueno, pero es un ordenamiento que sirve conocer, es una gran biblioteca para saber a dónde recurrir. Los saberes con los que yo empalmo, sí, digamos, siempre rondan por lo menos al campo social, al campo sociales, ¿no? Como filosofía entrecursada con la literatura, entrecursada con la historia, y no queda atrás la práctica teatral o la práctica escénica. Y esto que decís de la práctica, he podido descular más el hacer o ciertos saberes en función a poner las manos tiene que ver con la mano, como la mano de la bestia, ¿viste? ¿Quién te agarra? Vengo de familia de oficio, viejo soldador, mamá costurera, o sea, la mano metida en el hacer. Después, por la generación que atravesé, tuve que ir, por supuesto, ¿no?, a la universidad. Pero hay algo que tengo yo con la mano, con sentir desde el cuerpo, con cosas que los saberes después, digamos, intelectualizo al rato. De hecho, a veces me quedo afuera de algunos debates que tengo así solamente de palabra, porque lo puedo dimensionar con el cuerpo o dimensionar con un texto que habla mejor que yo, o dimensionar con algún autor que viene a decir con otras palabras lo que yo quizás pensaba, hoy con una imagen también, ¿no? Pero sí, los saberes, me pasa en dirección escénica, ¿no? Como necesito un código, como para poder nombrarnos dentro del campo, sí, para tener nuestro abecedario, es necesario. Sí, para poder entenderse, en principio. Para entendernos, para entender que también tiene una especificidad, digamos que así como el lenguaje musical, cada uno sabe con qué notas poder componer, pero que no sea digamos, determinante. Digamos, me parece que el aprender va detrás de la práctica, o sea, como el sistematizar, claro, siempre es detrás de la práctica. Es una mentira, no puede ser más que mentira eso de que uno aprende por teoría, o sea, no pasa. Claro, porque el acto creativo tiene que ver justamente con, de alguna manera, suspender el juicio y ponerse a jugar. No creo que ninguna de las obras que conocemos hoy que han transformado algo, se haya puesto el autor o la autora a decir, a partir de aquí voy a hacer una obra expresionista, sino que en todo caso la reflexión es después, posterior a la práctica. Astro, totalmente. A mí me gusta estar en el ambiente artístico o teatral o en esa sinergia, digamos, porque es una forma ya de vida. O sea, vos con eso lo llevás a un vínculo, sí, por ejemplo, es una forma de ver, sí, o sea, encarás desde la práctica, no desde las ideas. Claro. Lo llevás a un manejo de pensarte en sistema económico, sí, y también, ¿no? Esto de, bueno, es aquí y ahora. La especulación capitalista, la especificidad, el recorte, el pensar empezar antes de hacer, es parte de un sistema que nos rodea, pero si uno tiene un poquito de conciencia y le hace ese jueguito, bueno, una forma distinta de estar dentro de un engranaje, ¿no? Por supuesto. Pero es una forma distinta. Y a mí eso me lo dio el estar en relación con el arte. En esto de la creatividad. Mirá, yo estudié, en todas de las cosas de esto de estudiar, sí, biocreatividad, que es un sistema de aprendizaje de los saberes del mundo a partir de los lenguajes del arte. Entonces vos aprendés matemática desde la música, aprendés, y no es que prima un lenguaje sobre otro, se entiende que el arte es transversal, o sea, es un sentido, la creatividad es un sentido, más adormecido, más explorado, pero yo lo entiendo como que todos somos, ¿viste? Todos los seres humanos tenemos esa condición. Un tipo de inteligencia, de manera de comprender el mundo. Es una inteligencia. Y cuando hago estas experiencias biocreativas para dar clase, para mí misma, me doy cuenta que claro, que hay como una lengua mayor, que es la del arte, ¿no? En sus expresiones o con sus recortes o con sus códigos, que me hace entender que el sistema
empezó a ponerle esos nombramientos, empezó a nominalizar así, empezó a entender que por un lado va la química y por otro lado va la física y que por un lado va la filosofía. Y es una forma tan diseccionada de pensar que te hace pensar también en que todo es una gran baldosa o todo es una gran caja, cajita, cajón. Estoy pensando, hablaste de filosofía, me imagino si tuviéramos una práctica espiritista posible y lo convocáramos a Platón. Y entra a la universidad cualquiera, la de UNS o cualquier otra. Y me lo imagino diciendo, estos tipos están completamente locos. Como hay un lugar donde enseñan filosofía, otro donde enseñan literatura. ¿Y yo qué hacía con los diálogos? Claro. Digo, hoy no podría ingresar ningún trabajo de Platón al CONICET, porque no cumpliría los requisitos del marco teórico, de no sé qué. Viste que hay un autor, Bakhtin dice que los grandes pensadores o los grandes artistas, porque él relaciona el pensamiento con el arte, han sido para el gran tiempo. Y cada tiempo puede tomar lo que es necesario, o sea, los Shakespeare, Platón, Aristóteles, pienso también en contemporáneos, son para su tiempo, pero son para los otros tiempos y para las necesidades de cada tiempo. En este sistema capitalista, de acreditación, claramente Platón no entraría en este sistema, pero hay algo que lo hace, hay algo que hace que lo vayamos y lo recurramos a él, ¿viste? O una forma de hacernos ordenar el pensamiento que tuvo que ser Platón y no otro. Lo mismo a mí me pasa con Shakespeare, con poetas. Ahora está en cartelera una obra que hacemos de una poeta sueca que se llama Sonia Åkesson, que es de los 60 y habla del feminismo tan presente, y es de los 60, es de Suecia. Y uno dice, ¿por qué vamos a estos saberes europeos? ¿Qué nos hace, latinoamericanos, ir a estos tipos o a estas tipas? Y me parece que forma parte del gran pensamiento humano, es estar en sintonía con esferas creativas de otros que resuenan en nuestros tiempos, que lo podemos hacer nuestro y que también le vamos a agregar otros condimentos. Sí, dolor, desamores y muerte vamos a atravesar todos en cualquier cultura. Muerte, dolor, tal cual. Bueno, Edith Södergran también, que es otra poeta finlandesa que tomamos en otra obra, es esto, ¿viste? Muerte, dolor, la felicidad. Bueno, son tópicos que sean de 1900, sean de los 60. Por supuesto, el código de contar es otro. Y ahí está el juego del arte, ¿no? Yo recomiendo especialmente que vayan a verla, el trabajo, porque desde mi perspectiva, la construcción que hacen para que eso es una obra poética, tenga un despliegue escénico muy, iba a decir natural, no es la palabra, no, con una narrativa que algo algo de principio, nudo, fin, algo de que empatices con esos saberes muy metafóricos. De alguna forma somos alegorías de dimensiones de una poeta, ¿no? La van a pasar muy bien. Quiere decir van a ser interpelados, no quiere decir se van a entretener simplemente. No, claramente. Estamos con Virginia Falcón hasta las 19 aquí en este programa. Vamos a interrumpir brevemente y después seguimos conversando. Segundo bloque con Virginia Falcón. Literatura. ¿Te gusta escribir? Sí. ¿Te gusta leer? ¿Qué te gusta escribir? ¿O que necesitas escribir si es que surge como necesidad y qué leer? Me gusta escribir muchísimo para infancias. Ajá. Tengo ahí bocetos, cosas que porque es una lógica, es una ficción que después el adulto compra, pero es una de las ficciones hoy que juega, se va tan a la mierda, digamos, no intenta ser representativa, no intenta ser naturalista, entra en algunas magias que es la que a mí me conecta, ¿no? O me pasa que también ahora me estoy mintiendo como intentando escribir canciones, pero me gusta muchísimo la ficción bien despegada de lo real, de lo que se entiende como verídico. Eso me gusta escribir. Leo mucha cuestión así para infancias, mucha teoría en torno a
cómo hoy pararnos con las infancias, que anda sobrevolando para redefinir cuerpos, ideas, estéticas, mucho de eso, y después teoría teatral, pero esa es media obligada por estar estudiando y otro poco porque como no tuve una formación académica del teatro, siempre tengo que llegarme como muy de forma autodidacta, ¿no? Y eso me ilusiona, me gusta, porque tomo lo que agarro cuando quiero, suelto cuando quiero, y eso. Y después la cuentística a mí me fascina, porque es la que generalmente termino en algún punto. Cuando me tengo que desempeñar en el campo literario es lo más efectivo, veo y observo una fatiga en torno a lecturas largas, somos cada vez menos los que nos animamos a la aventura de sostener novelas que nos llevan más de una semana, que nos lleva a una complejidad incluso de entrada, ¿no? Como sostener el espesor de la literatura que no lo tiene otra cosa y estar ahí y negociar y batallar. Lo veo mucho, o sea, no digo que los pibes no escriban, o no digo que los pibes no tengan contacto con la lectura o la escritura, digo que son otros focos atencionales. Bueno, el mundo no le facilita mucho la lectura, ¿no? Y también pasa. Entonces empiezo a encontrar en el cuento algo ahí de cercanía, de efecto, de cosa de vení acercate, que me gusta muchísimo. Y me meto en los mundos, desde los clásicos. Por supuesto, para mí la cuentística de Silvina Ocampo es algo que siempre recurro a ella. Es como, si a mí me dicen, tenés que ir a leer algo efectivo, me la agarro a ella, me agarro un poco de Cassiari a veces, que es un tipo que me gusta cómo juguetea con la ficción y con esta idea de realismo, pero que después va hacia una fantasía, hacia algo fantástico. O entender el realismo, como decía Cortázar, ¿no? Que es un ida y vuelta. En realidad no existe ni el realismo ni lo fantástico. Es un ida y vuelta. Eso es una necesidad editorial para poner en las bateas. Claro, tal cual. Y cómo me encanta observar cómo el género fantástico rompe, por eso me gusta muchísimo el género fantástico, porque rompe cráneos. O sea, de repente vos ves una situación cotidiana que se rompe por algo sobrenatural y que no sabes cómo, y esa es la magia de la literatura, luego vuelve a ser algo cotidiano. Y ver, cuando soy testiga de acompañar a los pibes en cómo se conectan, cómo flashean ahí, es donde más digo, ese es mi éxtasis. Después no soy una profesora de los verbos, de los sustantivos, me cuesta mucho esa parte. Es lo que más me aleja del sistema, pero es lo que más hay que saber dominar, porque si no la lengua del amo se nos pasa por al lado. Y la escuela enseña y reproduce la lengua del amo. Entonces, en algo me pongo un poco las pilas para entender que no es lo mismo una pasiva que una... O sea, aunque me ponga técnica, no es lo mismo un subjuntivo que algo pasivo, que algo donde está el sujeto expreso. O sea, volver a ciertas técnicas de la prehistoria, pero como con conciencia política del lenguaje. Y no hay aula que no se pregunte hoy por el lenguaje mal llamado inclusivo. Siempre, el primer día, algún pibe te pregunta, ¿qué opinas del lenguaje inclusivo? Es como una temática que, si estamos bichos los docentes, podemos hacer política lingüística. Porque es algo de la norma que los obsesiona o que se vuelve normativa. Hay algo que pasa ahí en torno a la ley que desde el lenguaje, ¿no? Como hay algo de una X que hace ruido, pero al mismo tiempo el mundo lo usa, pero al mismo tiempo es la ley, es la norma, y me encanta que sea eso como lo que nos permita ir hacia la literatura. ¿Qué edades manejaste, alumnos y alumnas en el caso de niñez? En niñez, ahora empecé 4, 5 y 6, después otro grupo 6, 7, 8 y 9, y otro grupo preadolescente 10, 11, 12 y 13. Esta pregunta precede la siguiente. Se supone que a las niñeces hoy hay que darles todo masticado, rápido, todo lo que ocurre en una pantalla, que es que piensa por nosotros, digamos, ¿no? Algo que nos entretenga, que nos dope de alguna manera. Nos estimule. Y sin embargo, uno que ha visto otras experiencias musicales, por ejemplo la de las orquestas escuelas, que parecería que, una orquesta que es pesado, que los instrumentos de hace no sé cuántos siglos, y los pibes se entusiasman mucho más que mirando la última serie de moda o lo que fuera, o
pequeños videitos que van pasando. Sí, o de redes sociales, TikTok, claro. Hay un prejuicio del mundo de los adultos respecto de la capacidad de juego en la niñez, que en mi opinión pervive muy vital a diferencia de los adultos. Hay un modo de entender las infancias muy adultocentrada, digamos. Cuando nos ponemos a reflexionar en torno a las infancias, terminamos siendo adultos pensando en las infancias. O sea, entonces, los análisis tienen el sesgo de la mirada del adulto, de la adulta. A mí me parece, y esto es como muy humildemente, yo creo que el foco atencional de los pibes es otro, pero que cuando cuando los pibes se encuentran con el mundo del juego, nada le compite, nada. Lo he visto, es más, cuando yo he querido incluso ordenar, y cuando me vuelvo adulta en esto de, bueno, chicos, basta de jugar, no vamos a ordenar. Sí. Y es al revés, nada le compite. Las tecnologías, para mí, son como, digamos, formatos, apoyaturas, en las que tenemos que empezar a tener como una conciencia de que es veloz, que tiene muchísima fugacidad, de que genera un mundo de representación distinta, porque hoy un pibe te piensa en imagen, cuando yo quizás pensaba en palabras. Hoy pensamos en imagen, resolvemos en tiempo, en el ritmo de la imagen incluso, ni siquiera en la imagen, en cómo en 2 minutos 2 imágenes se sintetizan en una idea. Entonces, siento que cuando acompaño infancias, digo, claro, me dan otra pregunta, es una pregunta más nueva de la que yo le puedo instalar. Los modos de componer de los pibes son o muy ficcionales y muy así abiertos, hasta impensados, pero también están muy atravesados por los medios digitales. Es decir, componen como si desde lógicas de videojuegos, o desde lógicas de videitos, o desde lógicas tecnologizantes. Sí. Pero y claro, si yo cuando era piba componía también en modos televisivos, y quizás mis hermanas, sin darse cuenta, creaban en modos de telenovela, y así, digamos, los medios de comunicación y los medios tecnológicos son medios, y ordenan las miradas de mundo. Pero también siento que hay mucho pibe solo, mucho pibe y piba solo, y no es porque no tenga familia, porque la noción familia, institución familia ha cambiado también, y que enseguida el adulto medio que lo abandona, no tiene ganas de estar ahí acompañando cual tribu, cualquier adulto que esté, sea tío, abuelo, digo, hay que detenerse un rato, y los tiempos modernos, los tiempos contemporáneos son muy, muy extractivistas, son, digamos, los adultos tampoco tienen un tiempo para las crianzas. Hay algunos paradigmas que empiezan a entender que la crianza es hoy otra, pero el común, del barrio, hay mucho pibe solo, mucha piba solo, mucha cosa que entonces la tecnología empieza a hacer esa dopamina, empieza a hacer esa cosa ahí que esa pastillita de felicidad. Sí. Y el arte le hace una fuerza. Quienes estamos del lado del arte tratando de utilizar medios analógicos, es como una recontra lucha, porque está recopado, algo que te estimula rápido, que lo tenés en tu mano frente a la analogía y del arte, ¿no? Como lo analógico, y es viejo, yo lo entiendo, pero tiene un tiempo. Hoy detenerse, lo más violento es el tiempo. Y entonces todo es, cuando nos detenemos, cuando por ejemplo, a mí me pasaba que hasta antes de la pandemia yo con 7 consignas me sobraban de 1 hora y media. Sí. Hoy, 1 hora y media, llevo 10 y me quedo corta. 10 consignas, 10 procesitos, 10 cositas que tienen un principio, un desarrollo, y le vamos buscando un encauce. Y son 10, o sea, son 10 ideas, 10 cosas que quizás también están enlazadas, pero que para mí es un montón. Y hasta antes de la pandemia, quizás en 7 yo lo veía como un montón. Llegábamos, me sobraba incluso para seguir pensando en la otra clase. Esto hablo en términos de planificación. Sí, como preparar una clase. Y ahora 10 y me quedo corta y no se me ocurre, y entro en una crisis tremenda incluso. Pero ¿qué pasa? Claro.
empieza a cambiar la noción de exponerse, porque se exponen por redes o se exponen en el celu, pero no quieren pasar. Es que claro, no hay consecuencia. Cuando hay otro en serio enfrente, hay una un consecuencia montón. real. Pasa lo mismo a los adultos en lo que te puedo decir por mensajería, y después te veo y después y somos bajo otros, la vista. Sí, somos claro. otros. Hay otras, bueno, estas subjetividades que son muy pequeñas, claro, no se enfrentan al mundo concreto, pero pueden enfrentarse a la monstruosidad de la velocidad de las tecnologías. Y no hay aplicación de padres, no hay nada que regule. Eso es el tiempo voraz, monstruoso, que no es la bestia que yo vi. Es otra bestia. Es una bestia más peluda, es una bestia más compleja, es una bestia que tiene una máscara y atrás tiene mucho más perverso, muchísimo más perverso. La bestia era fantástica, esto es virtual directamente. Sí, la bestia era... Incluso aún con el modelo romántico, aún con lo tremendo que es para mi construcción de mujer, lo que es espejarse en La Bella y la Bestia, siento, y no por un romanticismo con el pasado, siento que es una bestia humana. Ahora tenemos unas bestias que no le conocemos, no sabemos para dónde va. Porque por lo menos la bestia que yo veía se ponía mal, se sentía mal por estar solo. Esta bestia no le importa estar solo. Avala que estemos solos, avala que te metas adentro, que estés en la oscuridad, que te quedes hasta las 4 de la mañana. Es impresionante los pibes que no duermen y que al otro día, digamos, que pasan sus noches conectados, ¿no? Y no hay padre que pueda regular eso. Aún los padres más castradores no pueden. Es como se metió en esos intersticios. Y eso, el sistema es muy bicho porque lo hizo con los pibes que están en su configuración inicial, ¿viste? Porque nosotros los adultos podemos decir, bueno, yo no subo, no posteo, pero bueno, será una hipocresía de los adultos. Los pibes es más fácil de meterse ahí. Eso es lo que observo con las tecnologías y es lo que en el teatro a veces, y además me compite con otras cosas, que es otra lingüística, que es el inglés. Teatro está siempre después de inglés, o siempre después de algunas cosas que también el sistema ordena, ¿viste? Y bueno, como yo siempre digo, qué loco, ¿no? Porque en vez de enseñar a expresarte desde vos, vas a aprender, y no es a favor de las profes de inglés, todo bien, digo, hay una necesidad porque la realización sea desde la lengua del amo y no desde nuestros lenguajes propios o de nuestras formas de nombrar el mundo, que el arte nos enseña eso. Entonces cuesta mucho cuando una familia o quien no entiende que eso es como lo que estamos haciendo ahí, que estamos haciendo tremendo, políticamente incluso, de que sea tan priorizante ir a aprender inglés y no a la misma altura o incluso dejar arte. Es como, bueno, ¿qué tenemos que preguntarnos los que hacemos práctica del arte en este sistema? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos algunos juegos? Porque si no, quedamos solos. Virginia Falcón, que es nuestra invitada de hoy. Retomo el hilo del tema de la soledad que planteabas en la niñez, pero ahora lo traigo a la adultez, pongámosle. Y un poco ligado a esto que estamos charlando de una imagen virtual que es la conexión total con todo, ¿no? Imaginemos a alguien que está mirando esto, charlando con el otro, ¿no? Y además consumiéndole las horas de descanso, de sueño, dando información, etcétera. Y la imagen real es una persona a oscuras o en penumbras, sola, en el peor de los casos rodeada de alcohol, comida chatarra, en el mejor de los casos más o menos, pongámosle, más o menos saludable, aún en las circunstancias. Y este es el mundo contemporáneo, un mundo de soledades reales construidas, que construyen relatos virtuales, ¿no? En Instagram todo el mundo es feliz. Sí, todo el mundo come bien, todo el mundo es cocinero, bien, gimnasta, creativo, muchas ideas por día. Bueno, y más que una pregunta en esto que es una conversación, claro, respecto de la soledad, que es un poco una construcción del sistema, en el sentido de romper los lazos comunitarios,
Antes el arte se hacía en una guitarreada, en un encuentro, un grupo de teatro sostiene de alguna manera que hay que ir a encontrarse, respetar un horario, estudiar la parte previamente, si es que hay texto, bueno, todo eso. Eso, Astor, que está en crisis también. Claro. Está en crisis porque hoy poner las manos en una composición grupal es ya casi revolucionario. Yo creo que por eso estamos en la era de los unipersonales, ¿viste? Porque de alguna forma, o del stand-up, que todo bien con esas estéticas, pero digo, hay algo de los modos de hacer que son solos e individuales. Y que por eso garpan. Y por eso es más fácil un showman. Y pienso, ¿no es cierto?, en un montón de personalidades bahienses que han podido hacerse en los centros a partir de ser solos. Somos muy pocos los bahienses que llegamos en grupo a los centros haciendo arte. Sí, como lo decís, es una construcción la soledad. El arte viene a preguntar ahí qué pasa, está cada vez también más complejo. Integrar la vida, la práctica de vida con la práctica de hacer arte en grupo. Para mí, las estéticas comunitarias, las estéticas populares son las que a mí me atraviesan, pero muchas veces que siento que son los molinos, digamos, el sistema me es un gran molino de viento porque enseguida aparece algo que compite, ¿viste? O si no es el dinero, es los tiempos, y si no es los tiempos, es que sea rápido el proceso, que en 3 horas tengamos, en 3 horas o en 3 meses, una 5 obra. 5 tips para hacer eso del tip, un hit, eso del kit, ¿viste? El kit, resolver todo como si yo tuviese el kit encima. Muy mentiroso. Y es muy triste, pero para mí, al mismo tiempo, ¿sabés qué me pasa? Que, digo, intentar como cinturearle y ser estratega y usarlo. A mí, por ejemplo, en pandemia, yo no sentí que el arte iba a morir, sentí que iba a morir, pero sentí que nacía otra cosa. Y no por eso seguía haciendo teatro por Zoom, aunque en ese momento, en una estrategia y un atajo, empezaron, aunque sea, a leer virtualmente algo juntos. Y hoy no lo sé, digamos, y hoy me da muchísima fiaca sentarme a leer un libreto o lo que sea por Zoom. Digo, a veces son más monstruosas la idea de lo que es en realidad, porque no hay nada como el mate, como charlar, no hay nada. Se le cae la fantasmática de toque a todo esto. Y eso a mí me pasa. Yo intento, como docente también de pibes, no decir, no, esto todo está perdido, las tecnologías vienen a matar. Yo no cintureo, digamos. Digo, sí, vamos a entrar por ahí, pero a ver qué pasa si... Y bueno, es una energía alta, es una energía muy alta que hay que tener. Es estar, digamos, con ganas. A medias se te mete. Para medias es todo. Entonces, hay que planificar, hay que pensar, hay que querer estar ahí, tenés que tener ganas, no tiene que estar precarizado, pero bueno, a veces hay algunas cosas que nosotros hacemos aún estando precarizados, sobre todo el trabajo del arte. Sí, además para competir contra todo esto y para estar, toda esa energía implica horas y horas y horas por fuera de la clase. Total, y para mí ser docente o para hacer arte tiene que ser buena persona. Hay algo del buena persona. Hay algunos ejemplos que no es por moral. Se nos cae. Bueno, pero no es por moral. Pero pero ser buena persona no es lo mismo que tener una ideología adecuada, ¿no? Porque... No, buena persona. Claro. Buena persona. Estar desde el corazón. El arte le hace la diferencia cuando se está con el corazón, con los sentimientos. Aún cuando se pone sobre la mesa los sentimientos más oscuros. Digo, cuando vos ves a un artista llorar, eso es intransferible. Cuando ves un artista que grita y que pone lo que tiene que poner, es intransferible, no lo puede hacer nada, ninguna máquina puede con eso. Y entonces yo siento que todavía sigue siendo un espacio de trinchera. Digo, el arte como leer apasionadamente, como escribir y lanzar todas nuestras podredumbres en la literatura. Frente a eso humano, no nos lo va a competir.
atravesar el amor, atravesar la soledad, la tristeza, Sí. no hay soledad que pueda con eso. Por eso sigue siendo revolucionario. Si la pasás mal, si estás mal un rato, en la ideología dominante tenés que sentirte una estúpida porque no hiciste lo necesario para... A mí siempre me preguntan, Virginia, ¿por qué lloras tanto en escena? Primero que a mí, o sea, lo único que hago yo, a veces lloro, a veces también me río y me cago de risa, pienso lo que digo. Y cuando pienso lo que digo, estoy tan ahí en ese presente que la emoción no la tengo que buscar, no tengo ningún método, es la emoción. Es primero, después la idea, porque la idea recorta, fragmenta, la idea, llegar a la idea, no haces el camino directamente, la idea ya corta. El tránsito, y por eso el arte es tan nuestro. Sí. Bueno, no nos va a dejar solos. Y cuando me refiero a buena persona es querer estar, no especular. El cuerpo nuevamente aparece ahí. Estar implica... Está. Tengo 2 preguntas para ir cerrando. ¿Ya? Sí, se nos hablamos pasa un montón. Pero podemos darle un capítulo 2. ¿Cómo hacemos para... Yo tengo el siguiente problema. ¿Cómo hacemos para que todo esto que hemos dicho no quede como... Vos algo ya adelantaste y por eso lo tomo y te lo vuelvo a traer. No quede como una cosa de melancólicos de otra época. Es decir, ¿por qué efectivamente tomar un mate y lo humano sería mejor que otra instancia virtual? Dicho no desde... ¿Por qué estamos convidando a quienes nacen a un mundo en donde justamente los dejan solos y les dan el teléfono? ¿Por qué no es un problema de añoranza o de posición melancólica reivindicar lo presencial, poner el cuerpo, lo asambleico, así como te digo eso, te digo lo asambleico, en así política, como te claro. digo, ¿qué pasa con el estar todos juntos en torno la idea de club, o sea, esas ideas club social y deportivo. Yo no las veo románticas, ¿sabes? O sea, me pasa que quizás lo siento como tan natural que el que está de más o el que está afuera es el que no entró. Digamos para mí es desde ahí. Sí pasa, sí es cierto, para que hay que hacer una ecualización ahí, en vez de ser románticos, no me sale la palabra, de alguna forma no quedar como gueto. O sea, hay una diferencia entre la melancolía o el deseo que quedarnos en prácticas viejas, enguetados ahí por una cuestión de sostener un formato. Claro. Entonces, para mí es una articulación entre estos modos, que para mí son políticos, ideológicos, y bueno, y el que no lo entiende es porque está pensando bajo otro paradigma. Y también abrir el juego, que quede todo esto que está nuevo y servido de las tecnologías, por ejemplo, sirve para pensar algunas cosas. Como ni tan calvo ni con 2 pelucas, es como ahí. El romanticismo o no es porque de alguna forma no podemos estar en el presente. Si yo tengo una nostalgia con lo de antes, es porque hay algo que no puedo estar acá en relación y con todo lo que implica esa relación, ¿no? Aunque sea angustiante, es estar en relación con esto. Entonces, yo, por ejemplo, las tecnologías, me han servido como atajo en la pandemia. Hoy me sirve como una forma de difundirme. ¿Las uso? Sí, las uso para difundirme. ¿Me es mi único objetivo? No. Desde las tecnologías planteo el mate, nos vemos. Hay cosas yo no te las puedo relatar por acá. Una anécdota. Sí. Una profesora me dice, Virginia, ¿me pasás por favor las cosas que haces en el aula? Porque yo quiero constatar. Entonces le digo, si yo te transfiero por WhatsApp, ¿qué sentido tuvo haber transitado todo lo que transité? Silencio, ¿no? Pero no es por no querer pasar mis ideas, saberlos hacer los stop, ¿viste? O sea, esto es para que nos sentemos a charlar con un café por medio y yo te paso todo. El WhatsApp para coordinar día y horario. Exacto. Cuando reducimos nuestras propias ideas, nuestras propias prácticas al WhatsApp, es donde ahí, hay alerta. Pero no lo negaría
porque es algo que no se puede, es como tapar el sol con la mano, no se lo puede negar. Insisto, yo por ejemplo no tengo relación con el cine. No lo tengo, no lo puedo tener, o sea, es algo que puedo ver una serie un rato, o sea, yo necesito el teatro. Sí. Y hay gente que es re cinéfila y puede, o sea, y tiene un vínculo con el cine, como a mí me gusta que me la cuenten, ver cuerpos vivos contándome la historia. Además el cine ya está aceptado, que uno lo puede ver solo en casa, los cines no están tan poblados y el teatro no necesariamente implica ir a un lugar y verlo. Exacto, la propia soledad gente que tiene el cine espacio, digamos, el cine físico, de esta oscuridad, de este anonimato. A mí me gusta que el actor me mire cuando estoy, o sea, hay algo ahí que es un placer, que bueno, que no sé, y trato de transferirlo. Donde voy trato de decir que es una reexperiencia, me vuelvo agente multiplicadora, llego hasta esos, digo, por eso cuando hago arte pienso muchísimo a quién está destinado, pienso en qué voy a contar como una gran oportunidad, o sea, no me es dado el arte hay que sostenerlo, o una composición que no sea cerrada, que integre, que invite, que no cierre, que no sea para pocos, que no sea endogámico, sectario, clasista. O sea, pienso qué digo. Y para mí mi gran militancia está ahí. Cuando yo quiero ser militante afuera en la asamblea y después cuando estoy adentro reproduzco ciertos prejuicios, bueno, es para pensar. Yo considero que el arte es la práctica teatral, por lo menos, es el gran lugar en donde nosotros tenemos que relacionar idea y ideología, digamos, las dos cosas. Y me pasa eso, prefiero estar ahí y no atacar a las artes o a las tecnologías cuando el propio arte también tiene prácticas que son sistemáticas y no son tecnológicas, pero no son. Tiene tecnología como la literatura, la imprenta, la máquina de escribir, la compu. Pero me refiero a eso, ¿no? Como, ¿qué contamos cuando hacemos un relato? ¿Elegimos contar, insisto, con la lengua del amo? ¿O elegimos hacerle preguntas? Estar en la filosofía de la pregunta y de la mirada. ¿Elegimos eso como compositores? ¿Reproducimos el mundo de las ideas inalcanzables, exitistas, meritocráticas? ¿O decidimos de nuestro arte, cualquiera que sea el modo de contar, un relato que nos empodere, que muestre las relaciones entre opresor y oprimido? ¿Decidimos ir por esos relatos que preguntan o decidimos ir a los relatos masticados? Antes de atacar a las tecnologías, revisemos qué contamos y cómo, y qué relato, y qué gran relato armamos. Ahí tenemos todo un debate con las artes, que haya un teléfono, no haya, digamos, está bárbaro, digamos, que después lo relate por Instagram, ¿no? Digamos, pensemos realmente qué estamos haciendo cuando hacemos. Lo mismo que los educadores, lo mismo que todos aquellos que estamos en el campo de las llamadas sociales, ¿no? Antes tenemos que hacernos otras preguntas. Sí. Eso. Las mejores entrevistas son las que dejan preguntas abiertas, nuevos interrogantes, cosa que acabas de ser. Sí, que es no puedo venir porque siempre me quedo con ganas de seguir charlando. Es una buena manera de cerrar, pero corto ahora te pido preguntarte, para quien te haya escuchado hoy, ponerte conocida, ¿con quiénes haces teatro y qué están haciendo ahora? ¿Dónde pueden verte, etcétera? Bueno, yo tengo con mi compañero tenemos una compañía que se llama Pan y Circo, hacemos estilo comedia del arte, una comedia, un teatro de fiesta, un teatro que es enmascarado. Con esa compañía andamos, viajamos, intentamos meternos en todo festival que podemos. Ha sido una gran bendición porque hoy yo soy gracias a esa compañía, tengo como una idea de arte gracias a haber estado ahí. Después la murga Permiso Precario, que también es otro tono de actuación que integra canto, danza y relato, y es un tono popular, es un tono que a mí me gusta para la escena, es el que considero el tono enmascarado carnavalesco. Para mí es el que más puede hoy, ¿no? El humor es lo que más le puede hacer ahí unos coletazos a la reflexión. Docente de Teatro para la Infancia, un formato que está registrado, que lo vengo cosechando en el 2014,
que de alguna forma está en Punta Alta, en Bahía y en Montehermoso, y eso me permite como ir viendo diferentes naturalezas, digamos, de pibe de ciudad, pibe de playa, pibe de base naval, ver esas cartografías también. Y Instagram, @virfalk, ahí voy contando, porque también tengo una investigación con la poesía en escena, es decir, qué pasa con el texto poético, todo es poesía, pero el texto literal poético, en forma poesía, llevarlo a la escena. Porque implican otras formas de ver. La metáfora tiene ese espesor de lectura y escucha que para estos tiempos, ¿viste? Hacer trabajar un poco ahí los espacios cognitivos de abstracción y tenerle coraje a eso de no entender y estar ahí y después resolver una idea de sentido que no es la que te dan masticada, yo la defiendo muchísimo. Aún sabiendo que es un recorte y que en ese recorte pasa lo que tiene que pasar. No hace más que hablar de la verdad, de cómo estamos a niveles de ganas de leer intelectualmente y demás. Pero digo, defiendo eso por una cuestión de que necesitamos encontrarnos con la poesía, porque, bueno, en estos modos de contar los mediáticos son así, estamos en esa. Así que eso, invitados todos, la estamos remando, Astor. Está complejo, muy complejo, se está acercando poca gente a los talleres, y la respuesta es, no me da la guita. Sí. Es mucho el remo que estamos haciendo talleristas o quienes estamos en sectores no formales de aprendizaje de arte. Así que aquel que desee y que el dinero no sea un impedimento, pero sí que se pueda entender el entramado de trabajo que hay acá, ¿no? Y está complejo, lo veo muy complejo y muy remado, pero no por eso no lo vamos a abandonar. Virginia Falcón.